Buenas noches, presidente. Muchas gracias. Muchas cosas curiosas han sucedido a lo largo del día, señor presidente. En primer lugar, más de un parlamentario ha señalado una y otra vez de que estamos en presencia o estamos viviendo un proceso político. Sin embargo, esos mismos parlamentarios que dicen que este es un proceso político y que por lo tanto nos tenemos que ceñir a lo que se indique la mayoría o lo que digan la gran mayoría de los parlamentarios acá presentes, señalan que el presidente no ha presentado pruebas. Es decir, por un lado señalan que es un proceso político y por el otro lado exigen las pruebas que se tienen que dar en el ámbito jurisdiccional, es decir, en el ámbito de la Comisión Lavallato, donde lamentablemente no se comportaron como corresponde a un debido proceso. En más de una oportunidad he señalado, presidente, que en la Comisión Lavallato se han cometido arbitrariedades. Se han mostrado documentos públicamente por acuerdo de la comisión sin convocar al presidente para que dé su descargo o sin mandarle la debida comunicación para que éste la pueda hacer por escrito. De una u otra forma el presidente hubiera estado enterado y hubiera podido emitir sus descargos. Pues lo importante es el suministro de información. Pero por otro lado, señor presidente, también ha habido durante el día de hoy parlamentarios que le han exigido prolijidad al presidente. Han dicho, el presidente no ha sido prolijo, no merece ser presidente quien no cuida sus documentos, no merece ser presidente quien ni siquiera se fija en sus cuentas. Y esos son parlamentarios que están acá desde el año 2001, 2006, 2011 y que tampoco han sido prolijos en la fiscalización. Por acá han pasado denuncias de las visitas de Jorge Barata a Palacio de Gobierno durante el gobierno de Alan García. Ha pasado información que decía cómo se incrementaban las adendas una tras otras en miles de millones de dólares y sin embargo esos parlamentarios que le reclaman prolijidad al presidente se hacían de la vista gorda. Es decir, la fiscalización selectiva. Para mis adversarios todo, para mis amigos la indiferencia. Y es eso lo que nos lleva a nosotros a cuestionar la forma como se desenvuelve la Comisión Lavallato, con un criterio de selectividad y definitivamente de parcialidad. Pero no es primera vez en la historia del Perú que sucede ese tipo de cosas, ese tipo de arbitrariedades. El 26 de septiembre de 1900, el presidente López de Romaña sancionó a su exministro Mariano Belaúnde, y lo envió a la cárcel. Y lo hizo sobre la base de una publicación periodística, una información infame que salió en el semanario La Sotana. A pesar de que Mariano Belaúnde brindó documentación, dijo que era honesto, que era transparente, etcétera, etcétera, lo mandaron a la cárcel durante 3 años y luego de 14 años el Congreso lo absolvió. Era el gobierno de las ambiciones, como decía Alberto Borea, y de las emociones políticas. Y resulta de que ¿por qué lo metieron preso a Mariano Belaúnde? Porque el director del semanario La Sotana había sido destituido cuando Mariano Belaúnde era ministro, había sido sacado de su cargo, un cargo público. Lo mismo veo ahora, señor presidente, el gobierno de las emociones y de las ambiciones. Las ambiciones electorales, en el caso del Frente Amplio, las ambiciones políticas de poder, en el caso de la mayoría, las emociones que tienen que ver con desviar el foco de atención de lo que va a hablar Jorge Barata en los próximos días. Qué mejor espectáculo que el de una vacancia presidencial para que no veamos, no escuchemos, nos mostremos en otro sentido de la información en relación a lo que hable Jorge Barata. No existe espectáculo mayor que permita desviar el foco de atención. Y es por eso que es necesario precisar de que de nosotros depende el rumbo de los acontecimientos, depende de cómo nos comportemos esta noche, para evitar de que las ambiciones y las emociones nos sigan gobernando y, como decía el congresista Jorge del Castillo, actuemos con corrección, pues el país nos está observando. Señor presidente, si se insiste en este error de querer vacar al presidente, usted pasará a ser presidente de la República y esa gran mayoría pasará a ser oficialismo. Y nosotros con mucho gusto pasaremos a la oposición. Y en las próximas horas tendrán que conformar un gabinete. En las próximas horas serán responsables de cómo se conduzca el país. En las próximas horas tendrán que enfrentar la crisis económica y la crisis de ingobernabilidad. Y en las próximas horas, obviamente, tendremos que ser testigos de cómo se convoca a elecciones generales.
para presidentes, vicepresidentes y parlamentarios, porque serán la mayoría oficialista si es que se insiste en ese error. Y nosotros, obviamente, con mucho gusto, desde la oposición, empezaremos a cuestionar todo lo que se haga. Pienso en ese supuesto negado, señor presidente, pasaríamos por un momento terrible en materia de ingobernabilidad. Vuelvo a retomar lo dicho por el congresista Jorge del Castillo. Todavía estamos a tiempo de reflexionar. En materia política vale la pena cambiar de opinión, no hay nada malo en ello. Luis Alberto Sánchez decía que los únicos que no cambian son los topos, que van de frente y arañan las piedras y se olvidan de que uno puede girar hacia la izquierda o hacia la derecha. Es usual cambiar de opinión en política, pero sobre todo tenemos que reconocer que en esta noche no habrá ni vencedores ni vencidos. Tiene que haber un solo propósito una vez que se tome una decisión, un solo propósito en relación a qué es lo que más le conviene al país. Gracias, presidente. Gracias, congresista Castro. 2 minutos.